Cáritas de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presenta el programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Buenos días, gracias por escuchar su programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Les saluda Susi Ortega. El día de hoy vamos a estar conversando con el señor Marcos Cáceres, quien es referente de Derechos Humanos de Cáritas de Nicaragua. Buenos días, don Marcos, ¿cómo le va? Pues por la gracia de Dios, Susi, muy bien, me atrevo a decirlo muy bien, porque la realidad es que así me siento. Quiero también agradecerte la invitación pues a este programa y estamos listos para que el Señor, que siempre nos ilumina, nos dé las palabras para poder expresar lo que a bien Él considere que transmitamos. Bueno, don Marcos, cuéntenos, ¿qué hace Cáritas de Nicaragua? Bueno, primeramente quiero agradecer a la audiencia, ¿verdad? La escucha. También quiero recordar que el 19 de este mes de abril cumplió años nuestro obispo presidente de Cáritas de Nicaragua, Monseñor Sándico, pues y aunque sea un poquito pasadito los días, pero lo felicitamos desde esta cabina y también desde nuestra institución. Bien, Cáritas de Nicaragua tiene una misión, ¿verdad? La misión que tiene Cáritas es servir a nuestro pueblo a la luz del Evangelio. Y también tiene una visión, cómo queremos nosotros ver a nuestro pueblo, cómo nos lo imaginamos. Entonces nos imaginamos un pueblo convertido en una sociedad de comunidades, sea organizado, y también en familias e individuos protagonistas de su propio desarrollo. Y cuando hablamos de la familia es como una parte esencial, ¿verdad? Porque usted sabe que la familia es la base de la sociedad. También vemos a la población nicaragüense instruida, educada e informada y participando como buenos ciudadanos y haciendo respetar sus derechos humanos. Entonces nosotros, desde esta misión y visión, queremos animar, ¿verdad?, a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ¿verdad?, a que nos preparemos, que conozcamos nuestros derechos y participemos en los procesos de toma de decisiones. ¿Por qué hablo de los procesos de toma de decisiones? Porque pronto entrará un proceso de elecciones municipales. Entonces, creo que cabe este tema muy importante hablar. Hablando de derechos humanos, don Marco, coméntenos cómo está la libertad de expresión actualmente en Nicaragua. ¿Cómo está Cáritas trabajando este derecho, verdad? Usted como referente de derechos humanos. Bien, fíjate que el programa que bien tú dijiste se llama El Rescate de la Dignidad Humana. Pero un poquito, para hablar antes de la libertad de expresión, quiero hablarte un poquito del derecho humano, ¿verdad? Porque la libertad de expresión es parte del derecho humano, pero entonces quiero explicar un poco esta cuestión del derecho, porque creo que es importante como base, y después hablamos de la libertad de expresión como tal. Por ejemplo, Cáritas de Nicaragua toma la decisión de emprender esta noble tarea, en particular de anunciar, dar a conocer, impulsar lo que es la defensa de los derechos humanos como un eje transversal, o sea, algo que siempre está presente. Y asimismo la gran necesidad de educar e instruir a nuestra población, a nuestros hermanos, para la construcción de ciudadanía. Entonces los nicaragüenses en la mayoría desconocemos, ¿verdad?, nuestros derechos humanos e incluso hasta nuestros deberes. Por lo que nos vemos nosotros limitados a participar en los procesos de toma de decisión. Entonces otros deciden por nosotros o nos dicen qué vamos a hacer. Entonces, por estos desconocimientos que tenemos. Por lo tanto, la desinformación y el desconocimiento de estos derechos fomenta las violaciones de los mismos, la corrupción de muchos poderes y sectores del país. Por eso es que vamos a abordar un poquito pues sobre el derecho humano, ¿verdad? Para hacer así, no lo vamos en media hora, es como muy difícil, pues, porque esto requiere de más tiempo, pero vamos a dar nociones elementales para esto. Por ejemplo, ¿qué es el derecho humano? Puede preguntarse la gente. Entonces, los derechos humanos son aquellos que posee la persona por el hecho de ser un ser humano. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la vida, de la salud, de la educación, son derechos, ¿verdad? Entonces, y son propios de la persona. Y por eso se declaran sagrados. O sea, los derechos humanos son sagrados, son inalienables y son imprescriptibles, o sea, no caducan, ¿verdad?
Algunas personas, ¿verdad?, tienen la concepción de los derechos humanos basados en el mundo clásico griego. Eso es ya para cuestiones más elevadas, ¿verdad? Otros piensan que pertenece a la época moderna y otros pensamos que son el fruto del cristianismo en la defensa de este frente a la libertad, la igualdad de los seres humanos. Entonces, por eso es que la Declaración de los Derechos Humanos fue reconocida a fines de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ve? Entonces esto como un elemento histórico un poquito para conocerlo. Ahora, los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla 30 artículos. No vamos a hablar de los 30, ¿verdad? Sino que, ¿por qué quiero mencionar los 30? Porque el primer derecho que se menciona es el derecho a la vida. Por eso se dice que eso es inherente en el ser humano, es propio, pues. Y este derecho a la vida condiciona otros derechos. Por ejemplo, la libertad. Entonces, si yo tengo derecho a la vida, tengo una necesidad de ser libre. Además, Dios nos creó libre. Esta libertad también tiene la necesidad de la justicia, la igualdad. ¿Ves? Por eso es que se dice que el derecho a la vida es un derecho elemental. Se podría hablar del derecho natural del ser humano. Entonces, por ejemplo, quiero puntualizar algunos artículos, no los 30, pero sí quiero tocar algunos así ligeramente, para hablar después del derecho a la expresión, porque tiene que ver con esto. Por ejemplo, el artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales. El artículo 2 dice toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas, o sea, los 30 artículos proclamados. El artículo 3 nos dice todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. Y como parte de lo que vamos a hablar, y la pregunta que vos me hiciste es la libertad de expresión, entonces tengo que hablar eso, porque la libertad implica pues expresión, movimiento, organización, etcétera, ¿verdad? Y además de eso, el artículo 4 nos dice nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. Esto tiene que ver un tanto con derecho a ser libre, ¿verdad? Y que no me exploten, no me sometan. El 5º artículo dice nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿verdad? Entonces, el 18 nos dice, y esto es muy importante, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y ahí voy a entrar entonces a la libertad de expresión que me preguntabas. Por eso creo que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos un poquito esta cosa. Por ejemplo, yo pienso, nosotros como Caritas de Nicaragua nos apoyamos también en la enseñanza de la iglesia, el magisterio eclesial. Nosotros no podemos decir que no, tenemos una enseñanza eclesial. Y por ejemplo, podríamos decir que, por ejemplo, el magisterio de la iglesia contempla y evalúa positivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, proclamadas por las Naciones Unidas en diciembre del 48. Que el Papa Juan Pablo II, imagínate que la define como piedra angular en el camino del progreso moral de la humanidad. Por lo tanto, hay una calificación muy positiva de la Iglesia de esta declaración. Y otra cosa que es importante que quiero aclarar son 2 elementos que se mencionan, o 3 más bien. Por ejemplo, dice que los derechos humanos, la declaración, son universales. ¿Por qué son universales? Porque están presentes en todos los seres humanos, sin excepción alguna. Son inviolables. ¿Por qué son inviolables? En cuanto a inherentes a la persona, ¿verdad? Y porque sería vano proclamar los derechos si al mismo tiempo no se realizase. Por eso es que son inviolables. Y son inalienables, ¿por qué? Porque nadie puede privar legítimamente de estos derechos a uno solo de sus semejantes, sea quien sea, porque sería ir contra la propia naturaleza. Entonces, por eso es que tiene estas 3 características y por eso me atreví pues a mencionarlas. Quiero mencionar una característica también fundamental, que es que los derechos humanos son universales e indivisibles. Esa es otra cosa muy importante. No puede decir cumplo esto y no cumplo esto. No, son indivisibles. Y esa es una línea distintiva de los derechos humanos, la universalidad e indivisibilidad. O sea, no se dividen, no se puede, no se debe, ¿verdad? Y entonces, por eso es que el Departamento de Justicia del CELAM, el CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana,
elabora, ¿verdad?, para los fieles y para la población una guía de derechos humanos. ¿Por qué la elabora? Porque tiene un objetivo, y es que nosotros impulsamos la pastoral de los derechos humanos. ¿Para qué? Para que sea conocida, integrada y asumida en el conjunto de pastoral de la iglesia. Entonces, y también nos proponemos pasos concretos. ¿Cuáles son estos pasos concretos? Educar y difundir. Por eso decimos que vemos una Nicaragua participando, organizada en comunidades, familias, etc. Tenemos otro propósito, que es integrar los derechos humanos como una dimensión básica y transversal, o sea, en todo está presente. Y un tercer propósito que tenemos es asumir desde la acción evangelizadora de la iglesia, favoreciendo creativamente espacios de diálogo. O sea, la iglesia por eso siempre está buscando, generando, proporcionando, facilitando estos espacios de diálogo. Bien, podríamos abordar ahora un poquito sobre lo que vos me decías con relación a la libertad de expresión. Pero consideraba elemental dar un poquito sobre la cuestión de los derechos humanos. Ok, estamos acá, ¿verdad?, en su programa El Rescate de la Dignidad Humana con don Marcos Cáceres, quien es referente de derechos humanos de Cáritas de Nicaragua. Escucharemos un intermedio musical. La gente piensa que somos unos locos de remate, porque seguimos al Señor y no hacemos disparates. Ya algunos piensan que somos un cero a la izquierda, porque a la hierba y al alcohol nos mandamos a la mientras tanto nos llaman con pena. Aleluyos, y bajábamos la cabeza por temor al que dirá. No, 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 no nos callará. Nuestra voz se escuchará cada día más. No, 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 no nos callará. Nuestra voz se escuchará cada día más. La gente piensa que somos cristianos de otra galaxia, porque cantamos rock and roll y hasta un poquito de salsa, azúcar. Ya algunos piensan que somos solo 3 o 4 gatos. No saben que en un año más ya no podrán ni contarnos, y hasta nos llaman con pena como chupacirios, y bajábamos la cabeza por temor
Bueno, a nuestros amigos oyentes, estamos en su programa El Rescate de la Dignidad Humana. Les saluda Susi nuevamente, ¿verdad? Estábamos escuchando un canto por ahí y le recordamos a nuestros amigos oyentes de Radio Católica que estamos con don Marcos Cáceres, quien es referente de derechos humanos de Cáritas de Nicaragua, quien es una institución de la Iglesia Católica. Antes de irnos a la pausa, él nos estaba comentando sobre el origen de los derechos humanos, la justicia, la libertad de pensamiento, que los derechos humanos son universales. Don Marcos, antes de que nos fuéramos a una pausa, usted me estaba comentando que según la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ellos se pretenden un propósito de integrar a los derechos humanos en cada país, que cada país sea participativa. ¿Cómo está actualmente Nicaragua con respecto a la libertad de expresión? ¿Cómo estamos nosotros, verdad? Participando como ciudadanos, cómo están los nicaragüenses, ¿verdad? Cómo trabajan ustedes, Cáritas de Nicaragua, lo que es la línea estratégica que normalmente hemos venido escuchando, la justicia y la paz. ¿Cómo ustedes están trabajando este tema? Bien, mira, este tema nosotros lo integramos, por eso hablamos de los derechos humanos como eje transversal. Entonces nosotros lo integramos en una serie de actividades. Por ejemplo, hay una pastoral de movilidad humana. Entonces, ¿por qué? Porque el derecho a la movilización, a la organización, al trabajo, es un derecho, entonces ahí abordamos también parte de esto. Estamos impulsando, por ejemplo, la seguridad alimentaria, eso es parte también de la vida, ¿verdad? El tener alimento. Estamos también impulsando capacitación y organización, ¿verdad? Estamos también tomando en cuenta esto. Además, si nosotros nos basamos un poco en la Constitución política, ¿verdad?, del país, dice que como principio, ¿verdad?, en el artículo 5, en el capítulo único, título Principios Fundamentales, nos dice la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad, a la persona humana, el pluralismo político, social y étnico. Entonces, nosotros estamos impulsando este tipo de tareas. Uno, si nos queremos apoyar en la Constitución, tenemos un marco jurídico en el cual procedemos y actuamos. También, si nos vamos al capítulo 3 de los derechos sociales, dice que los nicaragüenses tienen derecho a la información, ¿verdad? Tienen derecho a la participación. Entonces nosotros impulsamos una serie de actividades en función, uno, por nuestra naturaleza de iglesia, velar por los derechos humanos. Y dos, porque si lo vemos desde el punto de vista constitucional, jurídico, tenemos un apoyo también de la Constitución. Y si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también hacemos uso de estos derechos. Pero, por ejemplo, para responder un poco cómo estamos acá a nivel de nuestro país, nosotros integramos en el CAMEXPA y somos participantes de una comisión en CAMEXPA de los derechos humanos. Pero quiero decirte primero que, por ejemplo, para hablar un poco sobre libertad de expresión, fíjate que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales. No es el único, uno de los fundamentales. ¿Por qué? Porque sencillamente se lucha por el respeto y promoción de los derechos humanos. Entonces, la expresión te permite eso. Dos, que sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticia, clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Y nosotros como Cáritas hemos estado en esa línea también, ¿verdad? De denunciar injusticias, de clamar cambios, ¿verdad? Porque recogemos el clamor de nuestros fieles, ¿verdad? Digo nuestros fieles porque me siento parte, porque Cáritas es una institución de la Conferencia Episcopal. Y por otro lado, por estas razones de la libre expresión, es que este derecho es el más amenazado. De una o de otra forma se corre el riesgo. Cuando alguien quiere expresar libremente, entonces tiene un riesgo. Y lógicamente así sucede. Por ejemplo, la lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, para comenzar, porque es un derecho. Y ya que es la lucha para poder expresar nuestro propio individualismo. Todos tenemos ese derecho a expresar lo que nosotros sentimos y deseamos, pero si se te violenta este principio, entonces se sufre represión. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, no respetar, mirar con desprecio a una persona, hacerla callar porque su opinión no nos agrada, tratar de imponer nuestro ideal y pensamiento, realizar un trabajo o por ser menor de edad o adulto
mayor, la remuneración es diferente. Entonces, ni siquiera a veces nos damos cuenta de que desde ese punto de vista estamos violando derechos humanos. Entonces surge una gran pregunta. ¿Cuán libre e iguales somos? Porque quiero responder un tanto a tu pregunta, pero quiero introducirme por acá. Entonces, la respuesta como que sale un poco complicada. ¿Cuán libres somos realmente? ¿Y cuán iguales? Entonces, y por ejemplo, para responder y poner otra pregunta, dice, ¿cómo por ejemplo le podemos decir al jefe que no nos falte al respeto, que no use nuestras capacidades como trabajadores sin poner en juego el empleo? Entonces la expresión está limitada por un riesgo a que te puedan correr, ¿verdad? O cómo decirle que yo necesito mi trabajo y que por lo tanto me deje expresar, no lo puedo. O cómo ser visto por lo que yo soy y no por el vehículo o la forma en que me visto, sino en mi ser natural, pues. Y por otro lado, entonces, la libertad de expresión forma parte del derecho humano. Pero, por ejemplo, yo, y ahí pienso pues con mucha precisión, que cuando hablamos del derecho humano, entonces nosotros tenemos que estar claros que no podemos olvidar que estas cosas nos hacen recordar cómo en momentos anteriores a Nicaragua, ¿verdad? Se encontraba una situación de dictadura, ¿verdad? Entonces, en este periodo de dictadura hubieron represiones, desapariciones, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la libertad de expresión, entonces este recuerdo lo rescata. ¿Por qué rescata algunas situaciones? Porque hay gente nuestra en la actualidad, ciudadanos, cristianos, personas que han sido silenciados, han sido callados. Entonces se rescata esa situación de asesinatos que han quedado en la impunidad, por ejemplo la migración de personas por falta de trabajo. Entonces podríamos pensar un poco que la situación de la libertad de expresión en Nicaragua, cualquiera puede decir, sí, aquí todo el mundo dice lo que quiera, pero las consecuencias de lo que ha sucedido, por eso es que cuando nosotros decimos la iglesia denuncia, da a conocer el clamor de la petición de la gente. Entonces, por eso cuando se habla de libertad de expresión, también nosotros tenemos que recordar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. ¿Qué incluye este derecho? Incluye no ser molestado a causa de mis opiniones y de investigar, de recibir información, opiniones y de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Pero ojo con una cosa acá, esta libertad supone que todos los individuos tienen derecho a expresarse sin ser molestados, ¿verdad? La libertad de expresión es la libertad de investigar, recibir, difundir sin limitaciones de frontera. La expresión nunca debe estar sujeta a la censura previa, sino a las responsabilidades ulteriores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que si yo expreso algo, también soy responsable de lo que digo, porque tampoco podemos incitar a la actitud libertina, sino lo que yo digo, soy responsable de lo mismo. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un periodista, ¿verdad? Planea, por ejemplo, denunciar en un programa de televisión que un funcionario es corrupto, o en la radio o en la televisión. Entonces este funcionario intenta detener eso, ¿verdad? Pero el periodista, amparado en la libertad de expresión, logra difundirlo. Sin embargo, la justicia demuestra que la información es falsa y el periodista debe finalmente enfrentar cargos por injurias y calumnias. O sea, violentó también y cayó en la actitud libertina. O sea, libre expresión no quiere decir que yo digo también lo que se me ocurra como me dice. No, es lo que debo de decir, como debo de decirlo. Ok, don Marcos, últimos detalles que le podría decir usted a nuestros amigos oyentes de Radio Católica. Bien, decirles pues que uno no debe de cerrar los ojos a la realidad, no debe de apasionarse, sino que debe ser realista.
pedirle siempre al Señor que le ilumine, que le inspire lo que debe de decir, cómo debe de decirlo, lo que debe de callar, porque a veces todo el mundo quisiera decir lo que se le ocurra, pero no, a veces uno también tiene que pedirle eso. Y por otro lado, invitarles pues a todas las personas a que nos preparemos, a que conozcamos nuestros derechos y que participemos en los procesos de tomas de decisiones, no le tengamos miedo. A veces hay gente que no, porque dice, no, es que ya hay de tal partido solamente de eso y no vamos. Pero en la medida en que vamos conociendo nuestros derechos y deberes, debemos de participar, que vayamos a ejercer nuestros derechos con serenidad, ¿verdad? Con inteligencia, ¿verdad? Sin perder la confianza en la fuerza de la verdad. Entonces animamos a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Que siempre escuchen estas programaciones, ¿verdad? Porque hay una serie de temas muy interesantes que después se nos van a ir dando poco a poco, ¿verdad? Derecho a salud, derecho a la economía, derecho a la educación, que ya se han abordado, y que sigamos pues profundizando en el conocimiento de estos derechos. Bueno, gracias a nuestros amigos oyentes por sintonizar su programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Hoy estuvimos conversando sobre los derechos humanos y la libertad de expresión con don Marcos Cáceres, quien es referente de derechos humanos de Cáritas de Nicaragua, y los invitamos a que sintonicen su programa Al Rescate de la Dignidad Humana de lunes a miércoles a las 8:30 de la mañana. Los contenidos de este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID. Estuvo con ustedes Susi Ortega. Cáritas de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presentó el programa Al Rescate